Eh, Vamos a hacer un breve repaso, porque hace 2 semanas que hablamos del primer tema que tiene que ver con el discipulado más vida. Lo vamos a repasar un poco y después nos vamos a meter en lo que hoy vamos a compartir. Eh, Como tengo un compromiso con David Firman todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde, el discipulado lo vamos a dar por ahora por Zoom a partir de las 7:15, ¿sí? Los días miércoles. El proyecto, lo que hemos hablado con la junta directiva de Más Vida, es poder llevar esto de manera presencial, ¿sí? Así que yo calculo que de aquí a 2 meses, yo pensaba en mayo, pero me parece que vamos a pasarlo a junio. Vamos a iniciar de manera presencial, darle tiempo a Matías para que junte el dinero para venirse, ¿sí? Exacto. Cosa de que cada miércoles pueda venir acá de manera presencial. Lo vamos a hacer de manera presencial, pero lo vamos a transmitir de todas maneras por Zoom o por la plataforma de YouTube en vivo, ¿sí? Lo vamos a transmitir igual, para todos aquellos que se quieran sumar. Así que es un poco la idea, ¿sí? Nosotros tenemos compromisos que hemos asumido y por eso es que en vez de empezar en mayo de manera presencial, seguramente empezaremos en junio. Esto ya lo hemos hablado con la Junta Directiva de Más Vida y le iremos buscando la forma correcta. Quizás no lo hagamos todos presenciales, quizás algunos lo hagamos presencial y otros por Zoom. Ya iremos viendo eso con la Junta Directiva, cómo nos acomodamos, pero bueno, es un poco la idea. Tener entre semana un tiempo de convivencia, de juntarnos con el único fin de ser discipulados, de poder ser discipulados por Cristo. Amén. Bien, entonces, iniciando esto, habíamos hablado este miércoles, no, el anterior, habíamos hablado acerca de dónde comienza el discipulado, dónde se separa el hecho de que yo sea un integrante de un grupo que se junta los domingos en un servicio dominical, de dónde está la diferencia entre ese que asiste al servicio de domingo con un discípulo de Cristo, ¿no? ¿Dónde empieza el discipulado? Que yo asista un domingo o un miércoles o un jueves a los servicios de la congregación donde pertenezco, no me hace automáticamente discípulo de Cristo. Entonces, lo que habíamos estado hablando es dónde empieza, dónde se hace una diferencia entre el común denominador de gente que viene a una reunión los domingos y un discípulo. Ahí empezamos. ¿Se acuerdan algunos dónde empieza el discipulado? En la cruz. Amén. Amén. La cruz separa. La cruz nos traslada de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Nos saca de la orfandad y nos introduce en la paternidad de Dios. La cruz nos saca de la vida en la carne y nos introduce en la vida del Espíritu. La cruz nos aleja de la frase mi vida y nos introduce en la frase su vida, que es una nueva realidad. Salimos de mi vida y entramos a su vida. Y a partir de ahora ya no vivimos nosotros, vivimos en Cristo. Eso es, por decir así, el primer escalón que yo tengo que tener entendimiento de tiene que ocurrir en mí para yo poder decir que soy un discípulo de Cristo. Ahora, es muy importante entender que Jesús no buscaba multitudes. Jesús deseaba y anhelaba ¿qué? Discípulos. Por lo tanto, que yo vaya a la cruz para crear esa separación, dejar de ser un asistente de domingo a ser un discípulo de Cristo, es cumplir con el deseo de Dios, con la voluntad de Dios. Es realmente hacer lo que Cristo está esperando que yo haga. Y ahí hablamos un poco, ¿no? Grandes multitudes seguían a Jesús, en Lucas 14, versículo 25 al 27, y que las grandes multitudes venían porque habían comido de arriba, como decimos en Argentina, ¿no? Habían comido de arriba. Habían recibido pan, peces, habían tragado lo más lindo, todo con las panzas llenas y no pagaron un centavo. Entonces, al día siguiente, cuando se levantan, Jesús no está, lo van a buscar hasta que lo encuentran al otro lado del mar. Y Jesús ve a todas las multitudes que vienen
Y yo les decía, es lo que todo pastor sueña, ¿no? Las multitudes abarrotando el edificio el domingo, que no entre ni un alfiler, es el sueño de todo pastor. Pero Jesús no fue así, ¿sí? Él no se guiaba por conceptos humanos, él no estaba gobernado por deseos humanos, él estaba haciendo constantemente la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué ocurría? Jesús los ve a todos ahí y saca un discurso, diríamos en Argentina, un discurso violento, ¿sí? Él ve a las multitudes, pero él entiende algo. Esta gente que está acá, esta multitud que está acá, viene a mí, no por mí, no por mí, sino por lo que recibieron. Porque comieron y se saciaron. Vienen a mí buscando la satisfacción de sus propias necesidades. No vienen a mí por quién soy. Hablamos la vez pasada de que Jesús les dice, ustedes vienen a mí no porque vieron las señales. Y la palabra vieron hablaba de entendimiento. Ustedes no entendieron las señales. ¿Por qué? Porque no se trata del milagro, entre comillas, milagro en sí. Dijimos que esa era la palabra dunamis, ¿sí? O dinamis. Sino es a quién apunta, porque la señal siempre apunta a alguien. Entonces, el hecho no era que ellos hayan comido gratuitamente. El hecho era en quién le estaba dando ese pan. ¿Quién era? Y esto no es algo que ellos se preguntaron, es algo que ellos querían simplemente satisfacción de sus propias necesidades. Si ustedes se ponen a ver, es lo mismo que hizo Esaú, ¿sí? Buscando la satisfacción de una necesidad. Se vieron todas las cervezas ahí, ¿eh? Todos los vinos, todo se vio ahí. Buscando esa satisfacción, buscando la respuesta a lo que yo necesito, y no entender que esas señales están apuntadas para que puedan ver que ante ellos estaba el Mesías, es lo que Jesús les recrimina. Pero Jesús hace una distinción, y ahí dice, ¿no? Si alguno viene a mí, versículo 26 de Lucas 14, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor, y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún a su propia vida, el amor a su propia vida, ¿no? ¡Wow! No puede ser que mi discípulo, mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Podemos ser multitud, las iglesias están llenas de gente que es parte de la multitud, vemos muchísimas congregaciones colmadas, pero de gente que es multitud, que van a esos lugares con el único fin de resolver una necesidad propia, con el único fin de satisfacer sus necesidades y nada más. Y ese no es el plan de Dios. Ese puede ser nuestro propio plan, que nos encanta, pero ese no es el plan de Dios. El discípulo es el que entiende esto, entiende que hay un plan, entiende que hay un propósito eterno que fue creado en Cristo antes de la fundación de los tiempos, dice la Biblia. Y que el hecho de que yo sea parte de una congregación, miembro del cuerpo de Cristo, no alcanza solamente para decir yo asisto. El miembro del cuerpo de Cristo es aquellos que han decidido voluntariamente ser discípulos del Señor. ¿Amén? Fundamental. No es lo mismo ser asistente que ser discípulo. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que estuvimos viendo un poquito hace 2 miércoles atrás. Leímos el versículo 33 del capítulo 14 de Lucas. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Jesús aquí no hablaba obviamente de quedarnos todos en la calle, ¿no? Sino de hablar de una renuncia interior. Hablaba de una actitud del corazón. Hablaba de una escala de valores. Hablaba de una escala de prioridades. Hablaba de crecer en un entendimiento que nos haga darle valor a lo que realmente vale. Todos los bienes que Dios nos ha entregado en Cristo son espirituales. Por lo tanto, si nosotros no somos personas espirituales, no podemos disfrutar de todos los bienes que el Padre nos ha entregado por medio del Hijo. ¿Amén? Tenemos que ser gente del Espíritu,
porque todo lo que ha sido concedido en Cristo por el Padre es una realidad espiritual. Por lo tanto, solo la gente del Espíritu puede percibir, puede entender, puede vivir y puede disfrutar de esa realidad espiritual en Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sería bueno que si alguien tiene una... Hoy dijeron una frase que me encantó. Yo siempre digo que no hay preguntas tontas, que hay respuestas tontas, ¿no? Pero hoy escuché a alguien que dijo, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Dijo, con todo el respeto, dijo, no, con todo el respeto, dije, menos mal, menos mal. Nunca se queden con preguntas. No hay respuestas, no hay preguntas tontas, ¿sí? Entonces, si hasta acá vamos bien, buenísimo. Pero si tienen preguntas, este es el momento para que podamos hacerlas. ¿Está bien? A ver. ¿Estamos todos claros? ¿Seguro? Muy bien. Yo digo que es mejor un minuto de ignorante y no toda la vida. Muy bien. Muy bien. Que aparte, la verdad, Lalo, estamos para aprender, ¿no? Estamos para aprender. No estamos para otra cosa que crecer en entendimiento y aprender. Estaba escuchando a una persona esta semana que decía que lo más difícil para un ser humano es reconocer que no sabe. ¿Mm? Y decía, reconocer que no sabemos, que tenemos que aprender. Simple. Y las preguntas no molestan, al contrario. Quizás tu pregunta, la que vos te animaste a hacer, es la pregunta de muchos que no se animan a hacerlo. Por eso está bueno preguntar. Porque las preguntas colaboran para que todos crezcamos en entendimiento. ¿Sí? Es fundamental poder entender eso. Tenemos que sentirnos libres para preguntar. No estamos para juzgar, no estamos para señalar, ni para nada de eso. Estamos para hacer entender. Siempre decimos lo mismo, ¿no? El apóstol Pablo decía, para hacer entender a todos el plan divino. Bueno, para eso estamos. Y es un privilegio que el Señor nos ha dado por su gracia el poder colaborarles a todos ustedes para crecer en ese entendimiento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué dijimos de la multitud? La multitud tiene ciertas características, ¿sí? Para que nosotros podamos identificarlas. La multitud persiguen los beneficios personales. La multitud están centrados en sí mismos. La multitud está gobernada por lo que sienten. Están gobernados por lo que sienten. La multitud busca satisfacer las necesidades urgentes, como Esaú. Dame el plato de lentejas, te vendo la primogenitura. Lo invisible, pero de mayor valor, lo cedo por aquello visible que me resuelve una necesidad del momento, pero que es de mucho menor valor que lo que estoy entregando. ¿Sí? Esa es la actitud de Esaú, es la actitud de toda persona carnal, que intercambia los valores espirituales eternos y gloriosos a cambio de una satisfacción inmediata, de la satisfacción del momento. ¿Sí? Esto es algo que todos debemos entender. Esa es la actitud de Esaú, es la actitud típica de un carnal. Prefiero lo material, lo momentáneo, lo que me da una satisfacción ahora, antes que los valores eternos que me mantienen en una plenitud eterna. Como no lo puedo sentir en el alma, no son tangibles para mi vida almática, entonces los voy a intercambiar. Esa es la actitud de Esaú. La multitud no tiene entendimiento espiritual. Ellos vieron las señales y Jesús les dijo, ustedes no me siguen porque han entendido, han visto las señales. Ustedes me siguen porque comieron pan y se saciaron. Esa es la actitud de las multitudes, ¿sí? No tienen entendimiento espiritual. ¿Cuál es el resultado de la vida de las multitudes? Perdón sin arrepentimiento, ¿sí? Ellos quieren el perdón porque es un beneficio. Es más, en ámbitos religiosos van a decir, ay, qué bueno, ya Dios me perdonó. Ay, ya no voy a ir al infierno, ¿no? Y ya. Pero no hay un arrepentimiento. Arrepentimiento no es me sentí mal por lo que hice y pido perdón. No. Arrepentimiento es una transformación de todo mi mundo interior, una manera de pensar diferente que va en contra de cómo yo actuaba antes. ¿Sí? El arrepentimiento es una transformación de mente, es una transformación del corazón, es una transformación de todo lo que soy,
tomando un rumbo completamente opuesto al rumbo que tenía antes mi vida. Entonces, querer el perdón sin inmutar mi mundo interior, querer recibir perdón para ganarme el cielo y salvarme del infierno, pero sin transformación alguna, ese es el deseo de las multitudes. ¿Mm? Lo segundo es el conocimiento sin transformación. Sé mucho la Biblia, conozco mucho, yo estudié acá, estudié allá, sí, yo ya sé, yo ya la leí 8 veces la Biblia de Génesis y Apocalipsis, pero no hay transformación. No vemos progreso de la vida del Espíritu. Otra cosa más, evangelio sin el señorío del Espíritu. Decíamos hace unas semanas atrás, cuando hablamos de la condición de los hijos, que los hijos maduros no solamente entienden el señorío de Cristo, viven bajo el señorío de Cristo, sino que se benefician del señorío de Cristo. Encuentran el beneficio de vivir bajo el señorío de Cristo. ¿Sí? Porque estar bajo el señorío, a mucha gente que es la gente ingobernable, la gente que le cuesta ser gobernada, en este caso gobernados por el Espíritu, no alcanza a ver esos beneficios. En la palabra señorío le causa cierto rechazo, ¿no? Pero no el señorío del pastor, no el señorío de los líderes de la iglesia, el señorío de Cristo en su vida, en su mundo interior. ¿Qué sería el señorío de Cristo en nuestro mundo interior? No sé, por poner un ejemplo claro. No sé, hoy me levanté, no tengo ganas de ir a la iglesia. No tengo ganas, hoy no me duele un poco la cabeza, no, mejor, nada. Pero quien entiende el señorío de Cristo, ¿cómo lo ve? Necesito alimentarle el espíritu. Hoy tengo que comer el pan de vida. Hoy tengo que vivir y disfrutar la comunión de los santos con mis hermanos. Tengo que verlos, tengo que abrazarlos, tengo que gozarme con ellos. ¿Se dan cuenta cómo opera distinto? Cómo eso va transformando el señorío de Cristo, me va haciendo entender a mí los beneficios de estar bajo su señorío. Rafael Ugarte decía hace un tiempo atrás que el reino de los cielos no es para los ingobernables, sino para los que se rinden al señorío de Cristo. Y lo último que busca la multitud es vivir a Cristo sin la cruz de Cristo. Dietrich Bonhoeffer lo dice así: el peor enemigo de la iglesia no es el mundo, es la gracia barata. ¿Sí? La gracia barata es el recibirlo todo a cambio de nada. Entonces el discipulado que inicia en la cruz pone fin a la gracia barata. ¿Sí? Pone fin a este evangelio de ofertas, pone fin al perseguir beneficios personales, pone fin al estoy acá para resolver lo que me pasa a mí, y da inicio a un discípulo que lo que busca es el avance del propósito eterno de Dios en la tierra, el avance del gobierno, del reino de los cielos en la tierra, el progreso del evangelio, transformando todo, transformando y llenándolo todo de Cristo. Un discípulo entiende esto, vive conforme a esa realidad, entendiendo que hay un propósito eterno en el cual hemos sido incluidos. Cristo está siendo formado en nosotros para que le demos a conocer. ¿Amén? Muy bien. ¿Preguntas hasta acá, amados? Entonces, la gracia barata es la característica que define a la multitud, dijimos. ¿Cuál es el resultado de las iglesias llenas de multitud? Es una iglesia llena de creyentes sin transformación, que no avanzan a la madurez. La identidad de los creyentes está basada en sus emociones, en su pasado, en su cultura. Hay competencia por puestos. Hay competencia por tener una chapita acá que diga líder, o que diga ujier, o que diga lo que sea. Hay competencia entre los hermanos. Hay ambición de poder. Hay creencias de que la meta a la que yo tengo que llegar es a pararme en la plataforma y predicar. Esa es la meta, es la espiritualidad. Un montón de asuntos que vienen de confusiones, de no tener entendimiento de la realidad del espíritu y a qué hemos sido llamados por Dios. Esto es muy importante que lo podamos entender, porque cuanto más rápido lo entendamos, lo vamos a poder identificar más fácilmente en nosotros. Porque hay mucha gente que dice, no, yo no quiero reconocimiento, pero si no los reconoces, se ofende. Hay mucha gente que dice, no, yo no quiero lugar, no quiero posiciones, nada, pero si no se las das, se ofende, ¿sí? Se enojan, desaparecen de la congregación. Entonces, una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que vivimos, y eso no puede pasar en un discípulo. Un discípulo
Es consecuente. Lo que cree, lo que vive, lo que entiende, eso lo reproduce en la vida cotidiana. Lo reproduce en su hogar, lo reproduce en cualquier escenario donde se encuentre. En el trabajo, con la familia, con los hermanos, con las hermanas, con los tíos, con los primos, los cuñados, los sobrinos. Vive una vida consecuente a la realidad a la que pertenece. Ese es un discípulo de Cristo. Amén. Bien. El discipulado verdadero empieza cuando se termina nuestra propia versión del Evangelio. La cruz no es un símbolo, es el punto de partida de todo verdadero discípulo. Este es el tiempo en que todos nosotros estamos poniendo fin a nuestra propia versión del Evangelio. Y estamos empezando a entender el Evangelio tal como es. Esa es la leche espiritual no adulterada. Por medio de ella vamos a crecer y a seguir creciendo, amados. Creciendo en el entendimiento de la realidad del Espíritu que ya poseemos en Cristo. Bueno, la cruz como inicio entonces del discipulado o del discípulo. La cruz te separa de la multitud, dijimos. La cruz es el inicio de nuestro caminar verdadero como discípulos de Cristo. Entonces, leímos varios textos bíblicos, que no los voy a repetir, pero que hablaban de cómo, qué nos convierte en discípulos, y ahí decía tomar la cruz, ¿no? El que no carga su cruz viene pues de mí, no puede ser mi discípulo. Cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Qué más dijo Jesús? Los que han creído, si vosotros permanecen en mí, mi palabra en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. En estos es glorificado mi Padre, en que lleven muchos frutos y sean así mis discípulos. Discípulo lleva fruto, el discípulo le muestra al mundo el amor del Padre, el discípulo permanece en Cristo. Amén, y muchas otras cosas más. Entonces, la otra cosa que vimos fue creer para morir y morir para vivir, ¿no? Y esto es lo que habíamos leído, versículo 26 del libro del Evangelio de Juan, capítulo 6. Jesús respondió con firmeza: les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Y esto es lo que estuvimos analizando a lo último de la clase pasada. Entonces dijimos, la palabra señales, que es la palabra semeia, no significa simplemente milagro. La palabra señales implica no solamente ser una señal o un signo, también es un indicador que apunta a algo más profundo y más amplio. Es la evidencia visible de una realidad invisible y es una marca que revela una identidad. Esas son las señales. Es decir, el foco no es el evento en sí, sino lo que el evento revela. ¿Sí? ¿Qué revelaba que Jesús con 5 panes y 2 peces le dé de comer a una multitud enorme de gente? ¿Qué revelaba? ¿Qué mostraba eso? ¿Quién se anima a contestar? Que Jesús, con 5 panes y 2 peces, alimenta una multitud. El poder de Dios. Algo más, un poco más. ¿Qué revelaba? Era una señal. ¿Qué revelaba? Vamos, anímense, vamos, vamos. ¿Qué revelaba? La fe. Más, a ver. Vamos, vamos, sigamos intentando, vamos. ¿Qué revelaba esa señal? La multiplicación de los panes y los peces. 5 panes, 2 peces, le da de comer a una multitud de 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. ¿Qué revela eso? ¿Qué debería haberles revelado a esa multitud? La vida de Cristo. El Mesías, Jesús el Mesías. Él era el Mesías. Eso estaba revelándose. ¿Me explico? Gracias a todos por su aporte. Gracias, de verdad. Me encanta que opinen, que digan, porque estamos para eso. Pero el milagro de los panes y los peces revela algo. Ese que está ahí parado ahí es el Mesías. Ese que está parado ahí, que multiplicó los panes y los peces, es el Hijo de Dios. ¿Pero qué pensó la multitud? ¡Oh, cómo comimos! Vamos a buscarlo de vuelta porque comemos de vuelta. O sea, las señales no deben poner el foco en el evento en sí, sino en lo que el evento revela, que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia clave entre milagro y señal? Lo dijimos, el milagro tiene el énfasis en el poder, pero la señal
tiene énfasis en el significado de ese poder. Lo que ese poder que se está ejerciendo en ese momento, lo que ese poder significa. ¿Mm? Esa es una señal, la diferencia con un milagro. Entonces, ahí está el problema de la multitud. No lo buscan por revelación, no lo buscaban porque se les reveló que Jesús era el Hijo de Dios y era el Mesías. No lo buscaban por eso, lo buscaban por un beneficio. Porque, ¿qué decían? Si este puede hacer esto, es el Mesías, nos va a liberar de los romanos y ahora Israel va a gobernar sobre los demás y nosotros nos va a ir súper bien y se va a concretar la idea que todos tenemos de que nos va a ir recontra bien y vamos a ser la potencia mundial que tenemos que ser, ¿no es cierto? Todo estaba enfocado en un asunto temporal. Era la sombra de Cristo. Israel que tenía en mente las guerras. Las guerras. Bueno, acá dice la pastora que opina desde allá de la tribuna, dice que Israel tenía una mente de guerra, ¿no? De haber combatido las guerras. Entonces, ¿qué pensaba? Que el beneficio que el Mesías les iba a dar tenía que ver con hacerlos fuertes en las guerras. Gracias, pastora, por su aporte. Pero realmente, la realidad espiritual ellos se la estaban perdiendo. Por mirar el poder que estaba en una señal, pero no entender lo que la señal les mostraba. Entonces, la clave de la frase que Jesús les da es, dice, no porque hayan entendido las señales, no están aquí porque entendieron, no están aquí por haber entendido. Esto es algo muy profundo, porque se traduce como hayan visto las señales, ¿no? La palabra ver, y no hablaba solamente de ver con nuestros ojos físicos, sino de percibir, de discernir, de tener comprensión espiritual. Eso es algo que no le podemos pedir a las multitudes. Que las multitudes perciban lo que se está revelando, que las multitudes disciernan la revelación de Cristo, que las multitudes tengan comprensión y entendimiento de todo lo espiritual, porque eso está reservado solo para los discípulos. ¿Amén? ¿Vamos juntos por acá? Entonces, aleluya. Hasta ahí más o menos es un repaso. La multitud piensa, este es como Moisés, ¿no? Nos va a dar pan. Jesús corrige este concepto terrenal y lo reemplaza por el verdadero concepto, el concepto espiritual. Jesús le dice, no, Moisés nos dio el pan, pero Jesús no le dice, yo les voy a dar pan. Jesús le dice, yo soy el pan. Y no vino a darles un pan material, un pan terrenal, porque Él es el pan de vida que vino del cielo. Pero eso era lo que estaban marcando las señales que ellos no supieron discernir, ni entender, ni comprender, porque así es la multitud. Y como dijimos, ¿no? Los nepios es normal que tengan esas conductas. Ver a los bebés, los nepios son los bebés espirituales, ¿no? La multitud es gente que no tiene entendimiento espiritual. Por lo tanto, es normal que esas cosas ocurran. No debe frustrarnos, no debe enojarnos, no debe sacarnos o despacientarnos. Debemos tener entendimiento de que así es la multitud, que así son los nepios, amén, y amarlos. Pero bueno, nosotros estamos aquí porque estamos decidiendo dejar de ser multitud para ser discípulos de Cristo, amén. ¿Por qué? Porque nosotros sí estamos avanzando en el entendimiento. Jesús está diciendo, ustedes experimentaron el efecto del dinamis, pero no entendieron la revelación que este dinamis les está mostrando. Más fuerte, se quedaron en lo natural, no entraron en lo espiritual, porque es lo natural lo que los gobierna a ustedes. Repito, se quedaron en lo natural, no entraron en lo espiritual, porque es lo natural lo que los gobierna a ustedes. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a la multitud, una paráfrasis, digamos, ¿no? Una adaptación de lo que Jesús les está diciendo para que para nosotros sea más claro. Así es la multitud. Gente natural, con mente natural, buscando la satisfacción del momento, buscando resolver sus problemas y nada más que eso. Jesús les dijo en otras palabras, no me buscan porque hayan percibido que las señales revelan quién soy, sino porque satisface sus necesidades naturales. Aleluya. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ser discípulo y ser multitud? La multitud va a Dios por lo que Dios le da,
Y eso es una mente de orfandad, una mentalidad de carencia, ¿sí? Pero los que son discípulos disciernen a Cristo en todo. Eso es paternidad. Eso es vivir en la realidad del Espíritu. Las señales no eran para alimentar cuerpos, eran para revelar al Hijo. Las señales no son milagros, son revelaciones visibles de una verdad espiritual. El problema no es una falta de evidencia. Perdón, el problema no era la falta de evidencia, era la falta de discernimiento de la mente natural que la multitud tiene. ¿Amén? Bien. Preguntas hasta acá. ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos a leer Juan 6, 27 en adelante. Tenemos muchos versículos, ¿sí? Pero les aseguro que esto va a edificar su vida como edificó la mía. Juan 6, 27 en adelante dice, Jesús está hablando y dice, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida, ¿sí? Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Repito, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Sin embargo, una de las cosas que más hacemos es ¿qué? Preocuparnos. Y si uno ve la frase completa, se da cuenta que la preocupación nos resta energía. Porque ¿qué dice? Pongan su energía en buscar la vida eterna. Y saben, es muy normal, y siempre digo lo mismo, ¿no? La mente nos juega una mala pasada. Y si bien nuestro enemigo es la carne, una mente no renovada, una mente reprobada, una mente carnal, va a ser nuestro peor enemigo terrible. Estaba viendo unos avances neurológicos y de cómo funciona nuestro cerebro. Y un neurólogo decía, nuestro cerebro es tonto. Decía, nuestro cerebro es tonto. Porque nuestro cerebro no puede distinguir la realidad de lo que estoy imaginando. Decía. Entonces, si yo empiezo a decir, ¿y si me caigo al piso? ¿Y si me quiebro 3 huesos? ¿Y si me pasa lo otro? ¿Y si me pasa aquello? Y empiezo a pensar de esa manera. Y el neurólogo explicaba cómo fisiológicamente, o sea, físicamente, todos esos pensamientos empiezan a liberar sustancias en el cerebro, como por ejemplo el cortisol. Y el exceso de cortisol genera ¿qué? Estrés. Una psicóloga explicaba y decía que el cortisol que se libera en ese momento es para hacer frente a esas situaciones extremas que yo estoy imaginando. Pero como me las estoy imaginando, ese cortisol que está para hacer esa función al final no se utiliza. Dice, ¿por qué? Porque lo estoy imaginando, no estoy viviendo. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Eso termina afectando mi propio cerebro. Termina dañando mi cerebro. Entonces, cuando Jesús hablaba de no se preocupen, Él estaba hablando de un beneficio no solo espiritual, sino también fisiológico, neurológico, físico. Por eso, amados, es lo hermoso de esto, que estamos todos aprendiendo, es que nos va a llevar a vivir en una vida en plenitud. La plenitud que hoy poseemos en el Espíritu es algo que tiene que llenar nuestra alma y va a terminar impactando nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros crecemos en el entendimiento de esta realidad, vamos a vivir la vida de manera superior a cualquier persona en este mundo. Escuchen lo que les estoy diciendo. Vamos a recibir el poder de la vida de Cristo en nosotros
que va a afectar hasta lo neurológico, hasta nuestras neuronas físicas. Dios me está mostrando mucho de eso. Y estoy entendiendo cómo la obra del Espíritu y el vivir en el Espíritu termina beneficiando incluso mi cuerpo. Entonces, no solamente es, ya no vivo en depresión, ya no vivo en ansiedad, ya no vivo en angustia, ya no vivo gobernado por todo eso, porque, como siempre les digo, no somos robots. Vamos a tener situaciones emocionales fuertes, vamos a vivir desafíos emocionales, pero eso no debe gobernarnos. Eso no nos puede borrar la sonrisa. ¿Saben que estaba estudiando acerca de neurología? Y decían que incluso sonreír, escuchen, sonreír, forzar la sonrisa. Estoy hablando de forzar la sonrisa. Mirándote al espejo, sonreír mirándote al espejo, a tu cerebro le hace liberar dopamina. A tu cerebro le hace liberar sustancias que te traen paz. Imagínate hasta dónde funciona el cerebro y cómo funciona. Entonces, si yo puedo aprender a vivir desde la realidad del Espíritu, en el gozo del Señor, en la paz del Señor, en el reposo de Cristo, a pesar de las circunstancias que esté viviendo, entonces yo voy a vivir de una manera superior a todo el mundo como vive. Ese es uno de los beneficios de vivir desde el Espíritu. Porque esto no es solamente cruz, renunciar a nosotros mismos, despegarnos de nuestros bienes, es un beneficio que obtenemos en Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dejaremos de ser aquellos que corren tras los bienes materiales para tener satisfacción y cuando los obtienen se dan cuenta que por ahí no era. Tenemos muchísimos ejemplos. Entonces dice, no pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darle solamente el Hijo del Hombre. No busquemos entre las cosas muertas al que vive, ¿no? ¿Qué dijo el ángel a la salida de la tumba? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No busquemos entre las cosas muertas la vida. Amén. Ahí no está. Dice, versículo 28, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, le contestaron la multitud, ¿no? Porque esto es la misma situación, pero lo está contando Juan ahora. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Y Jesús les dijo, versículo 29 del capítulo 6 de Juan, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Versículo 30, si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? ¿Dónde estaba puesta la mirada de la multitud? ¿Qué mira la multitud en el hacer? ¿Qué puede hacer Dios? ¿Dios puede hacer un milagro de sanidad en mí? ¿Dios puede hacer un milagro financiero en mí? ¿Dios puede hacer un milagro en mi familia? ¿Dios puede hacer un milagro en mi matrimonio? ¿Dios puede hacer? ¿Qué puede hacer Dios? Esa es la pregunta de la multitud. ¿Qué puede hacer Dios? La respuesta no está en lo que Dios puede hacer, sino en quién es Dios. Nosotros no tenemos que preguntarnos qué puede hacer Dios, sino quién es. Amén. Acuérdense que Jesús no le dijo a la hermana de Lázaro, yo voy a resucitar a tu hermano. Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Se trata de quién es Él. Amén. Dice, versículo 31, después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las escrituras dicen, Moisés le dio de comer pan del cielo. Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Maravilloso. El Padre les dio maná a sus antepasados. Sus antepasados comieron maná, pero murieron al final. Pero hoy el Padre les está ofreciendo el verdadero maná. ¡Qué maravilla! Y dice, pues el verdadero pan de Dios, es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Amados, Cristo da vida. No podemos nosotros no disfrutar esto que Dios nos da, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Todos los que estamos aquí conectados enfrentamos
distintos tipos de circunstancias. Algunos económicas, otras de familia, otros de salud, otros en el trabajo, otros. Todos enfrentamos circunstancias. Todos. Todos vivimos situaciones aquí porque Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción. Él no nos mintió, ¿sí? Ahora, lo que el pan de vida hace es darnos vida, darnos plenitud, darnos de Él. Somos participantes de todo lo que Él es, de su naturaleza. El asunto es que ahora debemos vivir desde esa realidad. ¿Y vamos a tener problemas económicos? Sí. ¿Vamos a tener problemas de salud? Sí. ¿Vamos a tener problemas en la familia? Sí. ¿Vamos a tener problemas en el trabajo? Sí. ¿Vamos a tener problemas con los hijos? Sí. ¿Vamos a tener problemas con los esposos? Con las esposas? Sí. Pero hay una luz de esperanza, porque Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Hay una luz de esperanza. No estamos abandonados a esa situación. Hay una luz que se abre. Hay una vida que ha sido impartida en mí. Ahora tengo que aprender, notificar a mi alma de que esa vida ahora la poseo y que ahora debo vivir desde esa realidad. No desde la realidad donde tengo todos los problemas, sino de una realidad superior donde esos problemas ya están resueltos. Resueltos en Cristo. Todo Él lo hace, todo Él lo dirige, todo Él lo gobierna. Pero amados, tenemos una tarea por hacer. La cruz nos separa de esta realidad en la que enfrentamos todo lo que enfrentamos a vivir en su realidad. Dejo de lado mi vida para vivir su vida. El pan de vida que vino al mundo es para darnos vida, no para resolver nuestros problemas, es para darnos vida. Ahora, cuando esa vida empieza a crecer en mí, todo empieza a ordenarse, todo empieza a tomar sentido, todo empieza a revelarse como formación de Cristo en mí para darle a conocer. Yo sé, yo mismo vivo situaciones a veces desesperantes, situaciones desafiantes, situaciones de problema, un problema tras otro, una situación tras otra, cosas desafiantes. Pero nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestro gozo ha sido cumplido en Él. Cuando, mire, un neurólogo decía: mírate al espejo y decía estas palabras, decía, ¿no? Y tu cerebro, cuando vos digas esto viéndote al espejo, dice, tu cerebro empieza a liberar sustancias que te traen confort, alegría, felicidad. ¡Wow! Yo decía, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Es una cosa de locos. Y él decía, porque nuestro cerebro es tonto, decía. Y yo decía, pensar que vivimos gobernados por nuestro cerebro tonto. Es una locura, ¿no? Hay una naturaleza que gobierna ese cerebro que si nosotros no entendemos estas verdades, vivimos condenados a la desesperación, a la ansiedad, a la depresión, a la angustia. Vivimos condenados a todo eso, que es una realidad del alma, no es una realidad espiritual. Entonces la cruz separa el alma del espíritu y hace que el alma se rinda a la realidad espiritual. Y ahora vivo y empiezo a vivir desde esa realidad donde hay plenitud en Cristo, donde esa vida plena ha sido impartida a mí y vivo desde ahí. Pero esto es un entrenamiento, esto es ser discípulo. Los discípulos son entrenados, los discípulos son formados, mientras las multitudes duermen en sus casas. ¿Qué le pasó a los discípulos? Jesús le dijo, pasen al otro lado en el bote, ¿no? Y fueron en el bote y los agarró una tormenta horrible y pensaron, bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Dice que Jesús viéndoles remar con gran fatiga, ¿no? Viéndoles remar con gran fatiga. Jesús todavía no había regresado. Y dice Max Lucado, estaban atrapados en la tormenta del todavía no, dice Lucado, ¿no? Jesús no había venido, ¿y qué hacemos? Nos estamos ahogando, nos estamos muriendo, y ahí lo ven caminando sobre el mar, ¿sí? Acercándose a la barca. Eso estaban viviendo los discípulos. Jesús se sube a la barca, calma la tempestad, y estaban todos maravillados. ¡Wow! Aún el viento y el mar le obedecen. Eran gente pescadores, eran gente de mar, ellos entendían lo que estaba pasando ahí. Nunca habían visto algo como eso. Entonces, ¿qué pasaba en esas horas de la madrugada? Mientras los discípulos están viviendo todo eso, están atravesando las tormentas, remando con gran fatiga, en medio de todas esas circunstancias, ven a Jesús caminar sobre el mar. Ven a Jesús calmar las tempestades. Ven a Jesús calmar la tormenta. Eso es para los discípulos.
no es para la multitud. Porque mientras eso pasaba en medio del mar de Galilea, la multitud estaba durmiendo calentita en su casa. El entrenamiento y la formación de Cristo es para los discípulos. Pero también son los discípulos los que alcanzan un nivel tan alto de revelación que ni siquiera ellos lo pueden creer. A Jesús lo vieron caminar sobre el agua los discípulos, no la multitud. Vieron a Jesús calmar las tempestades los discípulos, no las multitudes. Dice que cuando llegaron a la orilla, le adoraron. Ahora, una cosa es adorar como adoraba la multitud, porque se llenaron la barriga. Otra cosa es adorar por haber visto lo que vieron. Los discípulos ven a Jesús. Los discípulos ven a Cristo. Encima de sus circunstancias, encima de las tormentas, encima de las dificultades. Lo ven avanzar. Y viven conforme a lo que están viendo. Aleluya. Dice, el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Versículo 34. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. ¿Qué pensaron otra vez? Todos los días, Señor. Hacenos esos taquitos tan ricos. hacenos el sancocho de todos los días. Vamos. Ya enseguida otra vez volvieron al sintonía de eso. Y Jesús le responde, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Escuchen, ellos le dijeron, danos siempre ese pan, el que nos da vida. Porque ¿a qué pensaron? Sí, si yo como voy a poder seguir viviendo, ¿no? Si no como voy a morir, ¿no es cierto? Entonces, sí, danos siempre ese pan. Y Jesús, momento. Yo no les voy a dar pan, yo soy el pan. Una locura. Yo no les voy a dar pan, yo soy el pan. Dice, y el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Versículo 36. Pero ustedes no han creído en mí. Ustedes se han beneficiado de mí, ustedes se han saciado por lo que yo les di, pero ustedes no creen en mí. A pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Ahí está diciendo, de entre todas las multitudes saldrán los discípulos. Pero todos los discípulos, todas las multitudes no son discípulos. ¿Para qué están las multitudes? De esas multitudes, de ahí salen los discípulos del Señor. Y dice, jamás los rechazaré. Versículo 38. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Versículo 40. Pues la voluntad de mi Padre, ¿cuál es la voluntad de Dios? Viví años haciéndome esa pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mí? ¿Qué querrá el Señor? ¿Qué querrá el Señor? ¿Tendré que hacer esto? ¿Tendré que hacer lo otro? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Dice, la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él, tengan vida eterna. No les dijo, la voluntad del Padre es que tengan la panza llena todos los días y todos los días le voy a multiplicar los panes y los peces. No les dijo eso. Les dijo, el que vea al Hijo y crean en el Hijo, tengan vida. Los problemas económicos, el dinero lo puede resolver. Los problemas familiares, también podemos buscar la manera de encontrar soluciones. Los problemas de salud, lo mismo, podemos buscar maneras de resolver. Lo que no podemos resolver por nosotros mismos es tener vida. Lo que no podemos resolver bajo ninguna forma es salir de nuestra muerte eterna. Solamente creyendo en el Hijo recibimos esa vida. Es maravilloso. Eso es para los discípulos. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo. Mira qué lindo. Así es la multitud. Así es la multitud. ¿Qué hicieron los de la multitud? Empezaron a murmurar en desacuerdo. Escuchen. Les había dado de comer a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Les está diciendo que el motivo por el cual hizo eso es para que ellos entendieran quién era Él. Les explicó, les dijo, les mostró con peritas y manzanitas. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo la multitud? Murmuraron en desacuerdo. Así es la multitud. Les decís,
Cristo es suficiente. Estás completo en Él. Todo lo que necesitas, el Padre te lo ha provisto en Cristo. Sí, pero yo estoy viviendo esta situación y de acá no salgo. ¿Y cómo puede ser? Hace 40 años que estoy así, pastor, ¿no? Esa es la multitud. Siguen con la misma perorata de siempre, reiniciándose en el mismo pensamiento carnal, sin crecer y avanzar en el entendimiento de lo que está siendo revelado en Cristo. Eso se corre por nuestra cuenta. Jesús se paró ante ellos, les multiplicó los panes y los peces. Les dijo que esa señal era porque el Padre les estaba dando el verdadero pan para que tengan vida eterna. ¿Qué hicieron? Murmuraron, en desacuerdo. Y dice, la gente comenzó a murmurar en desacuerdo porque él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos se decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre, y ahora ¿cómo puede decir yo descendí del cielo? Esa es la mente natural. Esa es la mente de las multitudes. La mente natural no puede comprender las cosas del Espíritu. No las puede entender, no las puede discernir, amados. Lo dijo el apóstol Pablo en Romanos. ¿Cómo puede ser si este es el hijo de José y de María? ¿Cómo que descendió del cielo? ¿De dónde? Si nació como cualquier otro. Versículo 43. Jesús le contestó, dejen de quejarse. 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 Dice, Jesús les contestó, dejen de quejarse por lo que dije. Pues nadie puede venir a mí a menos que lo traiga el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará a Dios, todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él, vienen a mí. No es que alguien haya visto al Padre, solamente yo le he visto el que Dios envió. Les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron, porque comieron pan natural. Era algo que venía del cielo como simbolismo de Cristo. Comieron, vivieron 40 años en el desierto, ni se enfermaron ni se les hincharon los pies. El maná les daba el alimento necesario para sostenerse en el desierto. El maná tenía los ingredientes justos para vivir una vida plena físicamente, naturalmente, en medio de las circunstancias que estaban viviendo el pueblo de Israel en ese momento. Pero al final todos murieron. Y le dice Jesús, sus antepasados comieron maná del desierto, pero todos murieron. Sin embargo, versículo 50, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre, y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Entonces, escuchen lo que pasó. La gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede que este hombre darnos a comer su carne? Se preguntaba. Pero Jesús volvió a decirles, digo la verdad, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Para una mente natural, no hay cabida para algo así. Solo para las espirituales, amados. Solo para los espirituales. Todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo le resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Jesús estaba diciendo, cómanme a mí. Y ellos decían, miren, dice, todo el que come mi carne, bebe y sangre permanece en mí, yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimenta de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Jesús estaba hablando de alimento espiritual, de bebida espiritual, que era él mismo. Las mentes naturales de la multitud, porque la multitud no tiene mente espiritual, tiene mente natural, ¿sí? La multitud es corporativa en Adán. Los discípulos somos corporativos en Cristo. ¿Amén? Los discípulos tenemos mente espiritual.
La multitud tiene mente carnal, natural. ¿Quiere preguntar Pastor, algo, mi hermana? Adelante. sí. A lo mejor es un poco ignorante mi pregunta, pero ahí va. Usted dice que, ¿cuál es la diferencia entre los católicos que dicen toman y beban, coman de mi sangre cuando cuando están dando la hostia? Y usted dice que comamos el cuerpo de Cristo, o sea, es la palabra lo que tenemos que comer. Exactamente, mi hermana. No solamente es la palabra, comer a Cristo es permanecer en Cristo, en el entendimiento de la realidad que poseemos nosotros. Por ejemplo, estamos creciendo en el entendimiento de que Jesús nos habita, ¿no? Cristo en nosotros. Yo tengo una vida espiritual ahora. Entonces, cuando vienen situaciones en mí, yo tengo que pararme firme en la realidad espiritual a la que ahora pertenezco. Mi mente tiene que estar adiestrada y entrenada a estar parada en esa realidad. Eso es permanecer en Cristo. Si ámbitos como este es comer Cristo. Ir al servicio el domingo es comer Cristo. Ir a iglesia en las mesas, comer Cristo. Pero no solamente cuando nos reunimos, también en nuestra vida personal. Cuando nos levantamos en la mañana y antes de agarrar el teléfono, antes de salir corriendo para el trabajo, me enfoco, Señor, aquí estoy, gracias por un día más. Qué hermoso es vivir a Cristo hoy. Eso es comer Cristo, porque estoy alimentándome de la realidad espiritual. No estoy dejándome arrastrar por mis circunstancias y que mis emociones me gobiernen y que mis pensamientos me vuelvan loco. Estoy enfocándome en la realidad que ya poseo en Cristo. Eso es permanecer en Él. Ahora, esto, como bien lo estamos diciendo, no tiene absolutamente nada que ver con lo natural ni con lo físico. Es algo espiritual. Amén. Es fundamental. Nosotros no vivimos por los ritos. No vivimos ¿por qué? Me dicen, no, bueno, pero la hostia simboliza el cuerpo de Cristo. Nosotros ya no vivimos por sombra, vivimos por sustancia. ¿Me explico? No vivimos, usted y yo, amados, ustedes y yo, no comemos sombra, no comemos simbolismo, no nos alimentamos de tipos, de figuras. Nosotros nos alimentamos de la sustancia. Entonces, Israel agarraba el maná, comía el maná, símbolo, sombra de Cristo, ¿sí? Ese maná que venía del cielo tenía todos los nutrientes para que ellos pudieran andar por el desierto 40 años y que ni siquiera se le hinchen los pies, ¿sí? Eso era el antiguo pacto donde todo funcionaba natural porque no había mente espiritual, no había espiritualidad, ¿sí? Ahora, hoy no necesitamos de esos símbolos. Y esto es fuerte lo que estoy diciendo. No necesitamos símbolos porque tenemos la sustancia. Ya no nos alimentamos de una representación del cuerpo de Cristo, natural. Nos alimentamos directamente de Cristo de manera espiritual. ¿Se entiende? Entonces, que yo como una hostia o no coma la hostia, da lo mismo. Porque si yo después de la semana no me alimento de Cristo, de la sustancia, no voy a tener vida espiritual igual. Y esto también aplica a muchas otras cosas que no hacen los católicos, que hacen los evangélicos. Estos son símbolos, decimos, ¿no? La sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo son símbolos. Y está bien. No me quiero meter en problemas, pero está bien, pero nosotros no vivimos de eso. Vivimos de la sustancia, de Cristo mismo, que nos alimenta y nos transforma. Cristo formándose en nosotros como sustancia espiritual. ¿Amén? No sé si contesté su pregunta, pero va por ahí, ¿sí? Sí, Diga, pastor, me Eric. quedó claro. Buenísimo, Gracias. buenísimo. Gracias, mi hermana, gracias. Gracias por su pregunta. Anímense a preguntar. Sí, mi hermano. Tengo una pregunta, pastor. Si la cruz viene siendo, sí, perdón. Si la cruz viene siendo entregarse por amor y servir, así como lo hizo Jesucristo, y tú dijiste que eso nos traía beneficio, también la pregunta es que si tiene algún costo personal o corporal o ambos tener la cruz, llevar la cruz. Sí, mi hermano. Sí. De hecho, cuando uno lee ahí en la Reina Valera, en Lucas
¿Cuál era Lucas que estábamos leyendo? ¿Lucas 14 era? Aquí. Lucas, sí, Lucas 14. Cuando uno lee Lucas 14, ahí dice lo que cuesta seguir a Cristo, ¿no? Pero no habla de lo que cuesta decir, "Ay, ¿cómo me cuesta esto?". No, habla de un valor, Sí, sí, sí. habla de un costo, porque Jesús, ¿qué les dice en ese capítulo, Lucas 14? El que no renuncia al amor a sí mismo, al amor a su padre, madre, hijo, tío, abuelo, el amor a sus propios bienes, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ese es el costo. Ahora, significa que yo nunca, a ver, no renuncio a todo lo que posee. Ok, entonces yo tengo que renunciar a todo lo que poseo, me quedo en la calle. ¿Qué hago? ¿No? Renuncio a mi casa, renuncio a mi carro, renuncio a mi trabajo, renuncio a mi esposa, renuncio a mis hijos, renuncio a qué tengo que hacer todo. O sea, no, es una cuestión del corazón, que es lo que en mí me gobierna. Eso es. La renuncia es una actitud interior a que nada es más importante para mí y nada amo más que a Cristo. El centro de toda mi existencia es la vida de Cristo en mí. Y de ahí yo no voy a perder, voy a ganar. Porque ¿qué dijo Jesús? El que quiere conservar su vida, la perderá. ¿Qué hablaba? La vida ¿qué? Psique, la vida en el alma, la vida en la tierra. El que quiere conservarse así como está, no, yo sí estoy bien. El que quiere conservar todo eso y vivir de acuerdo a las normas de este mundo y bajo el sistema de este mundo y vivir en el alma, el que quiera conservar eso va a perder la vida Zoe, va a perder la vida eterna, va a perder la plenitud que Dios le ofrece. Pero el que por obtener la vida Zoe, el que va detrás de la vida de Cristo y se apropia de la vida de Cristo y renuncia al sistema de este mundo que intenta gobernar en su mente y avanza en medio de las circunstancias que les toca vivir, contrariamente a lo que las circunstancias le están diciendo, ese va a perder desde ese lado, pero va a ganar desde la eternidad. Esto es fundamental para que lo podamos entre todos nosotros hoy comprender, entender, avanzar. O sea que en Cristo no perdemos nada, lo ganamos todo. Amén. Acá la pastora me apunta y me dice una frase, ¿no? En Cristo no perdemos nada, lo ganamos todo. ¿Y cuál es la clave? Comer Cristo, alimentarnos de Cristo. Lo hablamos el domingo, ¿no? Ser alimentados por la sustancia, por el pan de vida. Jesús no nos dijo que iba a ser fácil la vida. En el mundo tendréis aflicción, lo dijo. Pero ¿cuál es la ventaja de ser discípulo? La aflicción del mundo produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de él. No nos destruye, no nos revienta, no nos humilla, nos llena de su gloria. ¿Amén? ¿Pastora quiere decir algo? No, un poco lo que hablaba Firman hoy, ¿no? Si vemos el sacrificio y no la ganancia, siempre nos va a pesar la cruz. Pero si vemos la ganancia como Jesús que pasó por la cruz y tuvo el gozo por delante, entonces veo la cruz como algo que no es que estoy perdiendo, sino que estoy ganando todo. Amén. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Buenísimo. Gracias, pastor. Claro, porque hoy decía Firman, ¿no? Que solemos ver los sacrificios, pero tenemos que ver los beneficios. Eso es un poco lo que hablamos en Entre Amigas. Igual. En Entre Amigas dice que lo hablaron, no sé, es lo que me dice la pastora. No sé si quedó contestada su pregunta, mi hermano. Buenísimo. Gracias. ¿Alguien más? Me encanta que pregunten, ¿eh? Me encanta que aporten. Yo tengo una pregunta, pastor. Adelante, mi hermano. Pero, bueno, no sé si tiene que ver con el tema de ahorita, pero yo me preguntaba, bueno, alguien me preguntó y yo me imagino que no, pero pues dígame usted. Los católicos, ellos, bueno, ya ve que la otra vez esta muchacha Norma preguntó en la prédica si lo que eran, ¿cuál fue la pregunta que hizo? Pero habló algo de los católicos. No me acuerdo bien la pregunta, pero mi pregunta es, ¿los católicos también reciben el Espíritu Santo? ¿Tienen el Espíritu Santo? Es una buena pregunta. No te podría decir exactamente si eso ocurre, ¿no? Porque hay algo que hablamos con un grupo que me estuvo preguntando algunas cosas también el domingo, es que si yo nací de nuevo por la vida del Espíritu y porto la simiente, se tiene que ver.
Se tiene que notar en algún momento, ¿no? Entonces, yo puedo, a ver, el nuevo nacimiento no es exclusivo de los evangélicos, porque Dios no es evangélico. Dios no es bautista, Dios no es pentecostal, Dios no es adventista, Dios no es maometano, ni nada de todo eso. Dios no es nada de todo eso. Dios es Dios. Y el nuevo nacimiento no es propiedad registrada de los evangélicos. Ahora, nuestra función no es ir por la vida viendo quiénes nacieron de nuevo y quiénes no. Esa no es nuestra función. Ahora sí puedo decirle, mi hermana querida, que si la semilla de Dios ha sido sembrada en un corazón y esa semilla crece, va a dar fruto. Y por los frutos lo conoceremos. ¿Cómo yo sé si alguien nació de nuevo en el catolicismo? Porque tengo que ver fruto. Si una persona es católica, pero se ve el fruto del Espíritu, no en está involucrado en un montón de actividades y ayuda a los pobres. No. En el fruto espiritual, la vida de Cristo expresándose, no hay nada que objetar. Y la vida de Cristo trasciende las barreras religiosas impuestas por los hombres. Lo que sucede es que, y esto es la otra parte, si yo no me expongo a la verdad de la palabra, si yo no a mí no se me, como preguntó recién Marina, si la palabra no me es impartida para que yo crezca en entendimiento, entonces no pasa absolutamente nada. ¿Cómo voy a dar fruto? Si no me alimento, si no como a Cristo, ¿cómo permanezco en Cristo? Entonces, si yo encuentro una iglesia católica donde se enseña la palabra y se lleva a los creyentes al entendimiento de la realidad espiritual, buenísimo, pero no creo que haya muchas de esas. Ese es el problema, no es una cuestión de religión, sino de impartición de vida, de desarrollo de la vida de Cristo en nosotros. Es más, hay muchísimas iglesias evangélicas, que mantienen a la gente en la inmadurez, que mantienen a la gente en la carnalidad, que a pesar de que tienen 25 años de cristianos, siguen siendo los mismos carnales de siempre. Es lo mismo, es exactamente igual. ¿Amén? Entonces, esto no se limita al contexto religioso de qué religión sos, sino al entendimiento y al avance de Cristo en nosotros y a la comprensión de la vida que ha sido impartida por medio de Cristo. Esto es fundamental. Entonces mi tarea no es tener una visión con sesgo religioso y separar por religiones. No, hermanos. Acá da lo mismo católico, evangélico, maometano, bautista, dentista, da igual. Lo importante en todo esto es si hemos nacido de nuevo, si portamos la simiente de la vida incorruptible y si eso está creciendo en mí a punto de dar frutos, si Cristo está siendo formado en nuestro corazón. Si eso ocurre, no importa el ámbito en el que sea, lo celebramos. Ahora, si eso no ocurre, están perdidos. La gente, si esto no está ocurriendo, están perdidos. Porque estar perdido no significa estar caminando en el infierno. Estar perdido significa no saber para dónde vamos ni saber por qué estamos acá. Eso es estar perdido. ¿Me explico? Entonces es importante porque desde nuestra manera de ver, los católicos están mal, los bautistas están bien, los carismáticos están... No es esa la visión del Señor. A Dios no le interesan esas cosas, son asuntos temporales. ¿Qué es lo que cuenta? Ser parte de una nueva creación, dijimos, ¿no? Ser parte de una nueva creación. Eso es lo que importa. No importa la raza, no importa los credos, no importa las religiones. Importa ser parte de la nueva creación. Y para ser parte de la nueva creación, tengo que creer en Cristo Jesús, pero también tengo que permanecer en Él, porque si no soy multitud, no soy discípulo. Permanecer en Él, alimentarme de Él. ¿Está bien? Buenísimo. Yo creo que cuando Dios se le revela a una persona, busca a esas personas a las cuales Dios se le ha revelado. Sin importar dónde haya estado y se le haya revelado Cristo. Y se le ha revelado Cristo porque lo buscó con hambre. Cuando buscamos con hambre al Señor, el Señor nos llena, se nos revela, nos da entendimiento, conocimiento, y eso hace que te rebose el espíritu y quieras buscar más
y buscar quienes están viviendo esa misma llenura. Y es por eso que yo les he dicho, hoy me tocó predicarle a un cliente en el taller y le decía, porque él trae un escapulario colgado de los que usan los católicos. Dice, quiero que me consigas uno, si sabes. Le digo, mira, esa cochinada no sirve. Así le dije directamente. Y yo tengo mi Biblia ahí en el escritorio y le dije, esto es lo que tú necesitas. Tú necesitas leer esto. Le digo, y aparte de leer, le digo, necesitamos vivirlo. Porque mucha gente sabe y conoce mucha Biblia, pero no vive lo que lee y entiende. Porque también nosotros podemos leer y entender. Y si no vivimos, eso es peligroso. Y la verdad que yo siempre he sido como Pedro. Yo voy con machete, luego. Y le dije, esa cochinada no sirve, ni busques eso. Le digo, ¿tienes Biblia? Dice, sí, esa léela. Léela. Y si tienes duda, lo que sea, mira, cuando vengas o háblame. Y tengo su número, tiene mi número, yo tengo su número. Pero sí, lo encaminé por ese lado, ¿no? Le digo, y hablamos un tiempo sobre eso, ¿no? Y la verdad que sí es difícil, como dice el pastor, y no meternos en tanto pleito. Yo le dije al hombre, le digo, la religión te encadena, te hace esclavo. Y le digo, Cristo no, Cristo te libera, te hace libre. Y me estaba entendiendo lo que yo le estaba diciendo, así que ahí la semilla se fue. Y la verdad que si nosotros estamos viniendo al entendimiento, tenemos también que vivirlo y enseñarlo. Cada vez que tengamos la oportunidad, hay que aprovecharla. Los tiempos son difíciles. Hay mucha gente que está yendo a una congregación donde supuestamente se les está predicando el evangelio, pero se les está predicando conforme al corazón del pastor, a lo que él cree que es, ¿no? Y la verdad que pues ahí no hay transformación. Son cristianos almáticos que están viviendo de bonitas historias bíblicas, están viviendo de las sombras y no están viviendo la realidad de Cristo. Así que sí puede haber gente que te puedas hasta encontrar que no van a una congregación, que no se congregan tal vez, y que se les ha revelado Cristo, pero cuando se les revela Cristo, empiezan a buscar a unirse a esas personas a las que Cristo les ha revelado. Sin duda, y a eso apuntaba justamente, ¿no? Que nosotros no podemos identificar quiénes nacieron o no de nuevo, pero los que nacen de nuevo tienen un hambre. Y ese hambre los lleva a comer el pan de vida y a identificar dónde realmente está el pan de vida. Entonces, gracias, Lalo, por ese aporte. Hermana, ¿pudimos contestar su pregunta? Sí, pastor, sí. Es que yo le Sí. preguntaba porque ya ves que el otro día ya me acordé la pregunta que le hizo Norma, donde le dijo que Sí. si todos éramos hijos de Dios. Ah, Y se acuerda, entonces, bueno, usted le dijo que no, y ya por eso fue que yo me quedé también con esa pregunta que le iba a hacer, ya sea usted o alguien más de los que cuando nos reunimos, porque la verdad yo también me quedé, de verdad me quedé con aquellos y realmente ellos también, pero lo que usted dice, pueda que sea católico, pueda que no, o pueda que sea cristiano, lo que sea, porque aún nosotros los cristianos, de igual manera, por nuestros frutos nos van a conocer, ¿verdad? Así es, pastor. Sí, quedó claro, pastor, gracias. buenísimo, gracias, hermana, buenísimo, espectacular. Gloria a Dios. ¿Alguien más tiene algo que decir, algo que agregar? Ese es el momento, si no ya vamos cerrando. Cuando vaya a predicar, no sea tan directo como yo. Yo hice eso porque yo tengo una relación con ese hombre, y nos llevamos bien, así que yo al pro le dije, deja cochinada. Así que sí, usemos, o sea, seamos Claro, sabios, sí, ¿no? otra vez. Seamos sabios cuando hablemos con la No es gente. un, no es un, Si tenemos una no es un buena ejemplo relación para con ellos, reproducirlo así, literalmente. si tenemos una buena relación con ellos, bueno, hay que darles duro, como le dijeron a Frank, soy un desastre. Sí eres. Sí. Amén. Así Hay que que aplicarlo cuando sea necesario, nueva ¿no? autoridad ya. Así es, Así así que es. usemos la sabiduría y el amor.
para poder... Amén. Amén. Claro que sí. Bien, pues vamos cerrando. Dice Juan 6, versículo 60. Dice, muchos discípulos abandonan a Jesús, es el libro. Con esto vamos a terminar. Dice, muchos de sus discípulos, ya no la multitud, no la multitud, discípulos. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. Muchos discípulos, no la multitud. Muchos discípulos decían, esto es muy difícil de entender. La mente natural no puede entender, ni comprender, ni discernir los asuntos espirituales. Y dice, ¿cómo puede alguien aceptarlo? Tú no puedes aceptar lo que tú no entiendes. Tú no puedes vivir conforme a una realidad que no entiendes. Por eso es importante entender, abrir la mente y buscar el entendimiento revelado por el Espíritu Santo en nosotros. Fundamental. Y dice el versículo 61, Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban. Así que les dijo, ¿acaso esto os ofende? Discípulos que se ofenden. ¿Acaso esto os ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Repito, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Versículo 64. Pero algunos de ustedes no me creen. Discípulos que no creen. O sea, ¿eran discípulos realmente? ¿O eran solo discípulos de nombre? Andaban en el grupo de los discípulos nada más. ¿Sí? Que les digan discípulos. Porque no creían. Discípulos que no creen no son discípulos. O sea que tenemos multitudes, por un lado, tenemos discípulos por otro, pero en el medio están los discípulos que dicen ser discípulos, pero en realidad tienen mente de multitud. Ay, ay, ay. Dice, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Versículo 65, entonces les dijo, por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. No importa de qué religión. El que viene a mí me lo entregó el Padre. Y Cristo se va a encargar de hacer que esa persona esté en el lugar correcto donde pueda ser alimentado. Amén. Pero dice, entonces le dijo, por eso le dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Versículo 66. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Esos no eran discípulos, eran discípulos de nombre, pero en el corazón eran de multitud. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Maravilloso. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Los discípulos nominales de nombre estaban ahí, pero no entendían, no creían. Y ahí, amados, los verdaderos discípulos quizá tengan fallas, defectos, como Pedro, como todos los muchachos de ahí, ¿no? Pero decía, nosotros creemos y sabemos que solo tú eres el Santo de Dios. La otra versión dice, solo tú tienes palabra de vida. Solamente podemos alimentar nuestro espíritu con tu palabra, Señor. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Los discípulos nos alimentamos de las palabras de vida que están escritas en la Biblia y que son impartidas por el Espíritu Santo a nuestro corazón y nos forman a Cristo en medio de las adversidades, en medio de las dificultades, en medio de los problemas que tenemos que enfrentar todos los días. Ese es el beneficio. La plenitud de vida a pesar de la circunstancia que nosotros nos toque vivir. Ese es el capital más grande que tienen los hijos de Dios. Amén.
Muy bien, amados. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Ese texto que leyó el 60 me hizo acordarme de una alabanza que dice, oh, que dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Si es dura para mí. Y la verdad que sí, es muy dura, pastor. Claro, sí, sí, mi hermana. La palabra, dice Santiago, que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas. La palabra separa espíritu de alma y carne. La palabra Es, du- alimenta y sostiene. Y sí, es a dura veces es dura cuando hay más carne, pero cuando ya se nos revela, dice la palabra que es dulce como la miel. viva y ¿Verdad? eficaz. Porque hay un proceso. En el proceso muchas veces se nos hace dura, pero cuando llegamos al entendimiento, al conocimiento, es dulce como la miel. Queremos más, cada vez más. Se nos va abriendo la mente, el conocimiento, el entendimiento. Queremos más, queremos más. Y eso oh, es otra cosa. Dejas de seguir religión, dejas de preocuparte por las situaciones que te rodean. Solo quieres más de Cristo, quieres conocer más de Él, y eso no te para. Amén. Lo que pasa Amén. también es, perdón, lo que pasa también, hermano, es que cuando uno no, ¿cómo le diría? Cuando uno se mete a escudriñar la palabra, que uno en sí no ha tenido ese deseo, esa necesidad, y cuando uno la tiene y se mete a escudriñar la palabra, entonces ahí es donde uno empieza a, wow, como que te está hablando a ti, la palabra te está hablando a ti, te está exhortando. Entonces es cuando uno dice, wow, de veras que esto es tremendo. ¿Por qué? Porque uno piensa en su mente, uno dice, Dios mío, yo no voy a poder con todo esto, yo no voy a poder llegar a lo que Dios quiere que yo llegue. Como dice el pastor, los frutos, por los frutos nos conocerán, pero hay muchas cosas que a nosotros como seres humanos nos cuesta mucho y es como cuando yo estoy orando le digo al Señor, ay Señor, la verdad que hay muchas cosas que yo necesito en mi persona, pues, quitarme. Y yo sé que no solo yo batallo, yo sé que muchos, ¿verdad? Pero cuando estás leyendo la palabra y estás, wow, dices, no, esto está difícil. Yo creo que yo no voy a cumplir con todo esto. Pero bueno, como dice el hermano, ya después la vas a sentir dulce. ¿Por qué? Porque si tú vas mejorando cada día, lógico, ya después ya vas a sentir diferente, ¿verdad? Ya vas a ver diferente la palabra, pero al mismo tiempo es bueno escudriñarla porque nos damos cuenta de muchas cosas que nosotros no conocemos, porque mientras no la escudriñamos, no conocemos, nomás es de oír y de oír, pero cuando ya te metes a leerla, es bastante fuerte. Claro, incluso uno la va conociendo, la palabra la va entendiendo, pero después es enfrentar las circunstancias, ¿no? Porque claro, no, vamos a suponer, el Señor es mi alimento, Cristo es mi sustento, hay plenitud en Él, ok. Y al día siguiente pierdo el trabajo, me quedo sin trabajo. Ah, ¿y ahora? Ah, sí, claro, yo decía todo eso y lo sé, pero ahora tengo que experimentarlo, tengo que vivirlo. Ezequiel, el profeta Ezequiel, dice que cuando él comió el rollo que le daba el ángel, a la boca le era amargo, pero que después tenía un sabor dulce como la miel. Y es quizás un poco a lo que hacía referencia Lalo. Y lo cierto es que la palabra, dice Santiago, es como un espejo. ¿Por qué decimos que la palabra es dura? Porque es un espejo. El espejo no es blando, el espejo es el espejo. Entonces, si yo tengo un grano acá arriba, ¿no? El espejo no me lo va a ocultar, me va a mostrar tal cual soy. ¿Sí? Y decía recién mi hermana, uno no, decía, wow, no voy a poder, no vamos a poder, nosotros no podemos, no podemos. Ni usted, ni yo, ni ninguno podemos. El que puede es el que nos habita. Y ya lo hizo, no solamente es que puede hacerlo, él ya lo hizo por nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra parte en todo esto? Dejar que el que ya lo hizo, ahora lo haga en nosotros. Se exprese a través de nosotros. Es eso. Nuestra parte, como decía recién la pastora, es ir a la cruz, que es el sabor amargo acá en la boca. La cruz. La cruz es amarga para nuestra carne, pero en el fondo es dulce en el espíritu. Perdón. Entonces, nosotros no podemos producir nada,
nuestra humanidad. Por eso recién leímos, ¿no? Los esfuerzos humanos no pueden. Es su palabra obrando en nosotros. Es su espíritu trabajando en nosotros. Nosotros seguimos lidiando con nuestros pensamientos, nosotros seguimos batallando todos los días, pero hay una vida que crece en nosotros y que nos hace mirar otra realidad. Constante de vivir por el espíritu y no por lo que es nuestra naturaleza. Ahí está. El proceso constante de vivir por el espíritu y no por lo que es nuestra naturaleza. Es la vida del espíritu. Ya la poseemos, ya la tenemos. Lo único que tenemos que hacer es morir, rendirnos y dejar que Él haga la obra en nosotros. Él ya lo hizo por nosotros, porque nosotros no podíamos hacerlo por nuestros propios medios. Como les decía el otro día, es querer tocar la luna saltando, ¿sí? Imposible. Pero lo que era imposible para los hombres, es posible para Dios. Dios nos ha hecho justicia. Y todo lo que nosotros hemos hecho mal y lo que merecíamos por nuestra maldad, cayó sobre el Señor. Para que nosotros hoy disfrutemos su vida. Y disfrutar su vida no es que nunca nos va a pasar nada raro y todo va a estar bien en la vida. No, disfrutar su vida es una realidad espiritual que vivo independientemente de la realidad que me rodea, de las situaciones que estoy viviendo. Amén. Gracias.